Carlos Rivera y el congresista Roberto Vieira. Vamos a hablar con ellos, pero vamos a ir mostrando también lo que ha pasado en el día. La noticia ha pasado desde diferentes declaraciones. Keiko Fujimori, con la noticia encima, declaró visiblemente o mostrándose acongojada y apenada ante las cámaras de televisión, y es lo que ha sorprendido a muchos. Vamos a ver lo que dijo, ver y oír lo que dijo Keiko Fujimori, y comenzamos con las preguntas a nuestros invitados. Vamos. El día de hoy es uno de los días más tristes de nuestra vida. Es extremadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre, señalando que porque él no está moribundo, no tiene derecho a un indulto humanitario. Y en segunda razón, señalar que porque habrían errores en la tramitación, quien tenga que pagar por estas culpas sea mi padre. Mi padre es un hombre de 80 años de edad, que como ese público conocimiento, saben que está bien deteriorada su salud. Él ha purgado 12 años de prisión y en los últimos días de su vida, en las tardes que le queda, por lo menos tenía una sensación de libertad, porque ni siquiera es una libertad plena, es una libertad restringida. Invoco a nuestros enemigos políticos un alto y un límite al cálculo político, al odio, al ensañamiento, que esa decisión es injusta, es inhumana, y esa decisión va a ser apelada. Siento yo que aquí hay odio, ensañamiento. ¿Pero de parte de quiénes? ¿Por quién? No sé, pero sin duda de todos nuestros enemigos políticos. Congresista Vieira, es la primera vez que se puede ver a Keiko Fujimori, por lo menos de una manera prolongada, llorar en televisión nacional. ¿Usted le cree? Mire, yo la verdad me siento consternado por lo que ha sucedido. Para mí se ha violentado la Constitución, una prerrogativa constitucional. No puede ser violentada por una norma judicial, desde mi punto de vista. La verdad que me cuesta creerle a Keiko. ¿Por qué? Me cuesta creerle porque no tuvo la capacidad de apoyar en dos oportunidades dos posiciones a favor de su padre. La primera a través del proyecto del arresto domiciliario, sí, donde se beneficiaba a todos los ancianos mayores de 75 y todo eso, pero obviamente hubo una posición férrea de su bancada en no apoyar una salida. Y en segundo lugar, el indulto, quienes los cuestionan en primer lugar y lo vinculan a una negociación turbia, fue definitivamente Fuerza Popular, algunos congresistas. ¿No? Inclusive en su comunicado oficial ellos manifiestan, después de que se le otorga el indulto, que estaban por un lado alegres, pero por otro lado cuestionaban cómo se había dado. Entonces ellos iniciaron ese cuestionamiento. Y si me remonto a tiempo atrás, porque es importante también que los fujimoristas sepan algo que traté de mantenerlo en reserva, pero a la luz de los hechos creo que ya estoy obligado a decirlo. ¿De qué está hablando? ¿Perdón? Mire, en el 2013 yo participaba dentro de una reunión que se daba mensual con el señor Isaac Humala, con el periodista Pedro Saldaña Ludeña, con el señor Uriben, director de Expreso. También participaba el embajador Lecaros, fallecido, y quien habla. Y en esas conversaciones, en alguna oportunidad, don Isaac Humala me plantea la posibilidad de que su hijo, Ollanta,
indulte a Alberto Fujimori. ¿Isaac Humala? Isaac Humala. ¿Esto qué año fue, perdón? 2013. A finales de 2013, principio de 2014. Por ahí puedo fallar en algunos meses o semanas. O sea, estaban conversando la posibilidad de que Humala le concede el indulto, algo que además en su momento se discutió o se habló. Claro. Entonces, don Isaac Humala iba a hacerle la consulta a su hijo. Ya. Se reunió con su hijo y después de unas semanas me convoca a un café que está cerca de Panamericana Televisión llamado El Berizo. Me reuní con él y con el politólogo Pedro Saldaña Ludeña y me mencionó que su hijo había dado luz verde a esta posibilidad de darle el indulto humanitario porque al presidente, exacto, al expresidente Alberto Fujimori le habían detectado cáncer. Ya. Como emisario, Ollanta Humala eligió a su hermano Ulises, quien trabajaba en la UNI. Y por el otro lado tenía que definirlo, obviamente, Alberto Fujimori. Fui a buscar al expresidente Alberto Fujimori y nombró a Santiago, su hermano, para que sea su interlocutor. Cuando se iba a dar la primera reunión entre ambas partes, recibo una llamada, no recuerdo exactamente quién me llamó del entorno de Keiko y me citó al restaurante, al café, La Tiendecita Blanca. Alguien del entorno de Keiko. Exacto. Vaya recordándolo. Exacto. Pongámosle pausa a este relato porque quiero que también hacerle preguntas al doctor Rivera. De paso va recordando quién lo llamó. A ver, doctor Rivera, aquí tiene que ver lo que ha decidido la Corte, ¿no? El tema de la negociación, indulto por vacancia, el informe de la Junta Médica, la celeridad del trámite. Después de lo que hemos visto, ¿Fujimori regresa esta noche a la cárcel o mañana mismo o apenas le den de alta en la clínica? Apenas le den de alta, ¿no? Porque al final de la resolución ya hay un mandato de ubicación, captura e internamiento, que es lo que corresponde, ¿no? Y dado que además de que el procedimiento en general de Fujimori se rige por el Código de Procedimientos del 40, hay una disposición expresa de que cuando hay este tipo de mandatos se cumplen de manera efectiva y en el día. En realidad el cumplimiento debió hacerlo hoy. Solo la circunstancia de haberse internado en la clínica Centenario lo está impidiendo, pero ni bien se supere esa emergencia, deberá ser conducido seguramente al mismo penal de Barbadillo, ¿no? De acuerdo a lo dispuesto por el juez, ¿era quien, digamos, le tocaba como juez supremo? Porque algunos hablan que era provisional y que no tenía las competencias, etcétera, etcétera. No, en realidad... ¿Esto está de acuerdo a ley? Sí. En realidad la Corte Suprema tiene un esquema muy simple. Hay un juez supremo que es el que evalúa y hace los juzgamientos de los llamados altos funcionarios, ¿no? Y efectivamente la razón por la cual acudimos al despacho del vocal del juez supremo de instrucción, ahora juez de investigación preparatoria, es porque el caso Fujimori comienza ahí. El 2001, Fujimori todavía era un alto funcionario, obviamente ya no presidente, y comienza el caso ahí. Y en ejecución de sentencia, el expediente está en ese despacho. Por lo tanto, es un juez estrictamente y legalmente competente y por eso es que inicia el procedimiento tras el pedido que hicimos, ¿no? Ahora le voy a preguntar sobre si hay una instancia más en el Tribunal Constitucional y además quién del entorno de Keiko Fujimori lo llamó en aquella negociación del año 2013 en el gobierno de Humala para el indulto. Pero está en el teléfono Gino Costa, congresista de Peruanos por el Cambio. Doctor Costa, ¿cómo está usted? Buenas noches. Jaime, buenas noches. Gracias por atendernos, muy amable es usted. Usted renunció a la bancada de Peruanos por el Cambio por el indulto justamente otorgado a Fujimori, es lo primero que recuerdo. Siendo coherente con esa línea de pensamiento, usted debe estar completamente de acuerdo con lo que se ha resuelto hoy. Sí, sin duda. Creo que se respetó la ley, se corrigió un error, se escuchó a las víctimas y se ha hecho justicia, ¿no? Ahora, la decisión que ocurre hoy ha despertado las iras de la bancada de Fuerza Popular y no han escatimado en señalar que esto es parte de una cuestión político turbia que el presidente Vizcarra está promoviendo. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? No creo que el presidente Vizcarra tenga nada que ver con este asunto. A mí también me han consultado si es el ministro de Justicia quien está detrás de esto. Y yo lo que he dicho es que ni el presidente ni el ministro tienen nada que ver en este tema,
hay una sentencia de la Corte Interamericana que es muy clara, que recomienda a la justicia peruana resolver este tema en base a un conjunto de lineamientos que la propia Corte establece, lineamientos que entiendo que mucho margen no le dejan a la justicia peruana, y la justicia ha actuado como se esperaba que lo hiciera. No ha habido, hasta donde yo sé, ninguna interferencia, ni intervención, ni nada por parte del Poder Ejecutivo, ninguno de sus funcionarios. Esta es una acción de la justicia peruana en cumplimiento de una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia internacional a la cual voluntariamente el Estado peruano se ha sometido. ¿Qué tiene usted que decir sobre la reacción de Fuerza Popular hoy? Han salido en pleno con carteles. ¿Le ha llamado la atención a usted el comportamiento mostrado hoy versus el comportamiento que han tenido cuando se le otorgó precisamente el indulto a Alberto Fujimori? ¿Qué le llama la atención de ese contraste? Bueno, a mí me ha sorprendido porque recuerda tú que durante un largo periodo Fuerza Popular se negó a ayudar a hacer posible la libertad de Alberto Fujimori a través de una ley que permitiera que las personas mayores de edad, delicadas de salud, pudieran terminar de cumplir su pena en sus domicilios. Sí, digamos, justamente aquí está Roberto Vieira, que fue autor de ese proyecto. A través del arresto domiciliario, exactamente cuando Roberto presenta ese proyecto de ley, yo recuerdo que el mismo fue inmediatamente archivado. Creo que no fue el mismo día en que se dio a conocer, sino al día siguiente. Y fue, digamos, unánimemente archivado con el voto de Fuerza Popular en la Comisión de Justicia. Eso lo recordamos perfectamente. Y cuando se sostuvo que el problema con ese proyecto es que tenía algunas algunas insuficiencias, ahí lo que se dijo es, bueno, que se presente otro proyecto. Pero no había ninguna disposición por parte de Fuerza Popular, sabiendo que era, digamos, la medida más razonable. Claro. Porque el indulto humanitario entrañaba muchas dificultades. Un delito que había sido considerado de lesa humanidad, y luego, por supuesto, la manera como terminó haciéndose. Pero claro, aunque se hizo mal, también hay cuestionamientos de fondo sobre la posibilidad de un indulto humanitario frente a un delito de esta naturaleza, y sobre esto me imagino que el doctor Rivera sí podrá explicarlo más claramente. Ahora se lo vamos a preguntar, congresista. Se escoge el camino más difícil y bueno, decide hacerlo el expresidente Kuczynski, que en una situación en la que tenía que salvar su cabeza, lo hace mal, pero inmediatamente después Fuerza Popular sale a criticar la manera como se ha hecho el indulto. Y inmediatamente, poco tiempo después, fuerza la salida del presidente Kuczynski. En lugar de agradecerle por la libertad de Alberto Fujimori, lo sacan a patadas menos de 2 meses después. Y se empeñan en hacer visible el supuesto acuerdo entre el presidente Kuczynski y Kenji, con lo cual hacen público que en efecto este fue un indulto, como se sospechaba, arreglado, amañado, tramposo, creando pues las condiciones para que terminara. Así es. Y es finalmente lo que ha pasado hoy, exactamente, congresista Costa. Por eso ahí me llama la atención. Así es. Esta reacción, ¿no? Así es. Le estoy muy agradecido por este enlace. Buenas noches, muchas gracias. Ti, justamente el congresista Costa está en el Pleno del Congreso. Lo paradójico que sus dos voceras actuales, tanto la señora Letona como la señora Aramayo, fueron los que votaron en contra del arresto domiciliario. Ahora, estaba contando usted una historia.
en el Berizo. Estaban viendo la posibilidad de que Humala le dé el indulto humanitario a Fujimori. Exacto, no, pero en el Berizo ya recibo la luz verde. Luz verde de parte del gobierno. Del gobierno de Humala. Exacto. Pero usted me está contando que alguien le llama. ¿Ya recordó quién le llamó? Tengo una duda, por eso no prefiero decir el nombre. ¿Qué duda de qué? ¿Quién del despacho o de la cercanía de Keiko me llamó? Ya. O sea, alguien cercano a Keiko. No, muy cercano a Keiko. Muy cercano. Muy cercano a Keiko, exacto. Muy cercano. ¿Quién podría ser tan cercano? Me queda la duda si fue de repente la señora Ana Vega, la señora Adriana, no recuerdo ahorita realmente el nombre. O de repente... ¿Y esa persona cercana, qué le dijo? Cuando yo voy y me citan en la tiendecita blanca, yo esperaba a Keiko Fujimori en la reunión, pero no se aparece Keiko. ¿Quién se aparece? Se aparece el señor Mar Vito Vinalera. El esposo de la señora Fujimori, en la tiendecita blanca. ¿Recuerda usted el día? No, pero... ¿Qué año fue? 2013, a finales de 2013, 14, puede ser 2013. ¿Qué le dice Marc Vito Vilanela? Me pregunta por qué había ido a la Diroes a saludar a Alberto Fujimori. ¿Cómo reclamándole? Querían saber de qué se había tratado. ¿Ya? ¿Y luego? Y yo le di la buena noticia. Le dije, mira, hay una gran posibilidad, hay una buena predisposición de Ollanta por un tema humanitario. Ya hablé con el expresidente Fujimori, ha elegido a su hermano Santiago, por el lado del gobierno a Ulises Humala, y ellos ya van a conversar, van a sentarse a conversar sobre el tema. Yo solamente era un puente. ¿Y qué le dijo Marc Vito? Se quedó en silencio, pensé que iba a mostrarme una alegría, pero se quedó un silencio como dubitativo. Conversamos un rato más ya de otro tema y me dijo que me iba a volver a llamar. ¿Ya? A los días me llama y me vuelve a citar en el mismo punto. Tiendecita blanca. Tiendecita blanca. ¿Y qué le dijo? Que no iba el indulto. ¿Marc Vito? Exacto. Que pare usted la negociación. Exacto. ¿Así? Exacto. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? Que lo desmiente el señor Marc Vito Vinalela. Y si alguien duda, yo lo invito al señor Marc Vito a ir a un polígrafo. ¿A un polígrafo? Exacto. ¿Qué tal revelación, ¿no? ¿Qué tal historia? Sí, no, tremenda, sinceramente. Pero creo que es coincidente con... ¿Es coherente con el actuar de Fuerza Popular para usted? Menos con las lágrimas de Keiko de hoy día, ¿no? Porque en realidad hoy día se ha hablado de que es el resultado de odios, de venganzas. ¿Vio alguna lágrima? Me pareció ver, ¿no es cierto? Pegarme al monitor y sí. no sé. Por lo menos creo que intentó hacerlo. Tiene buena vista usted. Jaime, en todo caso... Jaime, pero de todas maneras quiero aclarar que la posición de Marc Vito no puedo garantizar al 100% que haya sido la decisión de Keiko Fujimori. Ya. Pero podemos intuir que sí. Lo que pasa es que, claro, hay coincidencias por el comportamiento de Fuerza Popular. Sí, claro. ¿Qué le parece a usted esto? Que me parece una historia muy coherente con la actuación de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori hasta el momento que ha desaforado del Congreso al principal promotor del indulto, que ha sido su hermano, Kenji Fujimori. O sea, creo que ha habido una secuela de acontecimientos que en el Congreso creo que comienza justamente cuando el congresista presenta el proyecto para establecer una regla de ejecución distinta a una regla de ejecución que no existe en el Código Penal. Tener la posibilidad de que los condenados que superan 75 años cumplan la condena. ¿Parecía usted razonable ese proyecto? Razonable, nos opusimos en un momento, pero era razonable porque entraba una discusión de varias reglas de carácter jurídico penal, ¿no es cierto? Pero más allá de nuestras oposiciones, en realidad la posibilidad de una discusión fue simplemente limitada en el Congreso de la República y el proyecto se acabó. Claro, pero digamos... Y ahí hay una secuencia bastante ordenada de oposiciones en el que creo que es lo que va generando la ruptura que ya se anuncia. Pero digamos, en el contexto en el que estamos, si el señor Vieira se animase a presentar otra vez ese proyecto, usted y IRL y los organismos de derechos humanos, ¿qué pensarían? Yo creo que a estas alturas son cosas que seguramente son atendibles en estas circunstancias. Atendibles. ¿No? Atendibles en estas circunstancias. Ya el escenario nos ha llevado a una discusión de carácter judicial, ¿no es cierto? Finalmente estamos en este tema desde el 24 de diciembre del año pasado.
Es un camino que hoy ha tomado una decisión judicial. Núñez Julca está anulando el indulto como consecuencia de las irregularidades del derecho interno, como consecuencia de aplicar un control de convencionalidad, pero hay un procedimiento de apelación, que es el que tú un poco preguntabas, ¿no? Exacto. Y entiendo, ¿cuál es el siguiente camino? Es lo que ya el abogado de Fujimori ha desarrollado. Ha presentado una apelación. No. ¿A dónde? El vocal y la investigación preparatoria actúa como un juez penal y por lo tanto su decisión puede ser apelada a una instancia que se cree en la Corte Suprema, que se llama Sala Penal Especial. En la misma Suprema. En la misma Suprema. ¿Cómo se llama? Sala Penal Especial. Sala Penal Especial. O puede que tome el nombre de Sala de Apelaciones, ya, de acuerdo a las reglas del nuevo Código. Pero es al interior de la Suprema que se va a tomar una decisión definitiva. ¿Qué consecuencias traería? ¿Que Fujimori vuelva a salir de la cárcel? Porque también es un poco complicado. Alguien está diciendo por ahí, entra, sale, sale. Yo creo que, habiendo revisado la resolución, que básicamente se sostiene en este estándar que genera la Corte Interamericana en la resolución del 30 de mayo, que es un estándar de derecho internacional al cual los tribunales internos están sometidos, difícilmente un tribunal superior, aunque sea en una vía de apelación, va a encontrar un nivel de cuestionamiento a ese estándar del derecho internacional. Y por lo tanto, mi apreciación, que más allá de que se haya apelado, lo más probable es que la instancia de apelación termine confirmando la resolución que el día de hoy se ha emitido. Me he quedado sorprendido con lo que usted ha contado. O sea, que en el año 2014, el señor Mark Vito, esposo de la señora Fujimori, cuando usted había conseguido una negociación o estaba a puertas de lograr que el gobierno de Humala indulte a Fujimori como calidad de indulto humanitario, el propio esposo de la señora Fujimori le dijo, stop, no va el indulto. Lo cual uno puede colegir que el señor era una suerte de enviado, de vocero de la señora Fujimori. ¿Usted volvería a presentar el proyecto de arresto domiciliario para personas de 75 años a más donde Fujimori entraría? Mire, el señor Rivera parece no mostrar oposición per se al proyecto. ¿Por qué no? Se podría evaluar el tema para beneficiar también a 800 ancianos que están padeciendo enfermedades y obviamente por un tema humanitario se le podría dar esa prerrogativa. Pero para culminar la historia, que quise mantener en reserva, pero ante esta contradicción de actitudes, consternación también por lo que me parece injusto lo que ha pasado con un hombre que pacificó a este país después de tantos años de terrorismo, regresé a la Diroes a comunicarle al expresidente Alberto Fujimori la decisión. Luego de que usted conversa con Mark Vito, exacto, va usted donde Fujimori, exacto, a la Diroes. Exacto. ¿Y? Le dije al presidente Fujimori que lamentablemente ya no iba a la negociación por una decisión. No quise ser tan crudo decirle es su yerno, porque iba a pensar también que podía ser su hija también. Le manifesté que alguien del entorno de Keiko. Pero Fujimori no se puede haber quedado callado, pues le tiene que obviamente él echó la culpa a una asesora de Keiko muy cercana, Ana Vega. Ana Vega, sí. Ya. Y a Pierre Figari también, creo. Pero ¿cuál fue la reacción de Fujimori en ese momento? ¿Usted? Lo vi llorar. ¿Cómo? Lo vi llorar de impotencia. Y desde ahí dije, qué malagradecidos quienes han llegado al poder gracias a lo que hizo Alberto Fujimori. Obviamente no lloró de una manera expresiva, pero vi correr una lágrima dentro de su mejilla, ¿no? Recorrer por su mejilla. Claro, porque si uno, poniéndome, digamos, en los pies de Fujimori, ¿no? Complicado, pero bueno, si viene de Ana Vega o viene de Pierre Figari, es fácil sumar 2 más 2, ¿no? Si ellos están cerca. Pero es muy distinto, decirle que el yerno, ¿no? Claro, pero supongo era mucho más doloroso, creo yo. Pero supongo que después se puede haber enterado, ¿no? Kenji lo sabe. Kenji lo sabe. Por eso era la posición de Kenji tan genuina, tan entregada, equivocado o no de repente en formas o lo que la gente pueda pensar, pero quien no llega a esos extremos por sus padres. Ahora, ¿qué pasa justamente con Kenji, Bocángel, Bienvenido Ramírez, los ministros, sí, el doctor Borea, etcétera, sí, que
de acuerdo a lo que ha dicho la Corte, acá se ha tramado una negociación para darle el indulto humanitario. Estas personas corren peligro, digamos, de carcelería, de un proceso. Y hay una investigación que se inició hace varios meses. Esto agudiza las cosas, digamos. Sí, sin duda, porque en realidad el punto de definición y que puede como que impulsar el avance de esa investigación es justamente esa resolución. Digamos, ya hay ahora una certeza judicial de que el indulto fue un indulto irregular, de que hubo un proceso de negociación política. A eso voy, digamos, la situación de estas personas peligra. Y por lo tanto, esto yo creo que definitivamente va a potenciar esa investigación, ¿no? ¿De qué delitos estamos hablando? Lo dijimos en su momento y desde mi punto de vista hay un tráfico de influencias, ¿no? Porque hay un funcionario que está buscando un favor respecto de otro funcionario. Hablo de Kenji respecto del presidente de la República. Y en el intermedio hay otros funcionarios del nivel del ministro de Justicia, del nivel del ministro de Salud, que son los que han estado, desde mi punto de vista, directamente comprometidos, inclusive en emitir normas legales en los días previos a la presentación de la solicitud de indulto, que es, por ejemplo, lo que favorece que participe el doctor Díaz Postigo Díaz como uno de los médicos de la Junta Médica, ¿no? O sea, creo que ahí se ha abierto una línea de investigación que seguramente va a tener también consecuencias penales, más allá de las consecuencias políticas o constitucionales que ya ha tenido en el Congreso, porque Kenji Bocángel, no, claro, están desaforados, obviamente han sido y además fueron reprimidos como consecuencia popular de una decisión política de Fuerza Popular, ¿no? Claro, eso es lo que no le termina de cerrar a la gente viendo la conferencia de hoy de la bancada queiquista. El llanto de la señora Fujimori no se condice mucho con el actuar que usted está resumiendo cronológicamente. No es coherente, ¿no? La principal fuerza que se ha opuesto al indulto ha sido Fuerza Popular. Sin duda, tú recordabas el pronunciamiento del 4 de enero en el que saludan, pero cuestionan la forma. Y en realidad, en ese indulto, la forma era la sustancia de cómo se estaba haciendo el indulto. Por lo tanto, era evidente que había un malestar profundo políticamente en Fuerza Popular y en la jefa de Fuerza Popular sobre las circunstancias en las que finalmente se había emitido esa resolución. Y esta acusación cae en manos de Chávarri. Sin duda. Entonces, para terminar de por eso, digamos, para la historia, la cereza, ¿no?, sobre el pastel, sí, ¿no? Sí. Entonces, se me vino así, ¡shum! Si estamos hablando de que el presidente, los ministros, Kenji, el doctor Borea, etcétera, no vaya a ser que se levante la tesis de la organización criminal, una organización criminal que tramó un indulto. El tuit del fiscal de la Nación el viernes antepasado, cuando Juan Cheput hace público su informe acusatorio sobre Chávarri, recuerda que hacia la medianoche sale un tuit de la Fiscalía de la Nación diciendo que se está ampliando las investigaciones y ya incorpora el elemento de organización criminal. Desde mi punto de vista no existe en este caso. No existe. No existe en este caso, ¿no? Puede haber un hecho de naturaleza irregular, ilegal, como un tráfico de influencias, pero de ahí a saltar a organización criminal me parece que es un despropósito tremendo. Pero Jaime, esa fue la calificación que el tuit del Ministerio Público lo colocó, ¿no? Jaime, yo puedo dar fe, y lo he dicho en múltiples oportunidades, este tema del indulto ya se venía trabajando. Ha sido un tema, desgraciadamente, tanto para PPK como para el expresidente Fujimori, que coincidió con la vacancia. Y esto lo sabía muy bien Mercedes Arauz, lo sabía el actual presidente de la República, que estaban a favor, y lo sabía gran parte de la bancada. O sea, ¿se sabía, usted dice, que esto era una decisión conjunta del gobierno? Por supuesto que sí, era una decisión conjunta. Inclusive, cuando ellos se enteran del arresto domiciliario, ellos también me mandan un mensaje y dicen que era algo positivo, porque era un primer paso mientras se estaba evaluando el tema o sea, esto se sabía, del indulto humanitario. Se sabía en la bancada de Peruanos por el Cambio. Por supuesto. Justamente está en el teléfono el señor Clemente Flores, de la bancada de Peruanos por el Cambio. Congresista Flores, ¿cómo está usted? Buenas noches. Congresista Flores, ¿me escucha? Mayra, ¿lo tenemos? Está el congresista Clemente Flores, me decías, en el teléfono. Pero, ¿está? ¿Aló? Sí, buenas noches. Congresista Clemente Flores, ¿cómo está? Le habla Jaime Chincha, nada está dicho, RPP Noticias, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jaime? El congresista Vieira acaba de decir, aquí en el estudio en vivo e indirecto, que esto del indulto, la primera vez, bueno, la primera vacancia, ¿no? En diciembre, ya se sabía, era una decisión, ¿no?, que ya era una estrategia del gobierno de Kuczynski más la bancada de Peruanos por el Cambio. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? No, el presidente Kuczynski lo mencionó incluso en la campaña,
cuando le preguntaron si había esa posibilidad de indultar al presidente Fujimori, lo mencionó que sí, estaba en su intención. No, claro, pero digamos, acá estamos hablando de indulto contra vacancia. O sea, la negociación de... Vino antes que se presente la solicitud de vacancia. Coincidieron, lamentablemente, al final. Entonces se embarra el indulto. No, pero el indulto ya se iba a dar. Pero lo que ha dicho la Corte es que Kuczynski y su gobierno usaron el indulto políticamente. Por eso es que vinieron los Avengers. El indulto de por sí es un tema político, ¿no? ¿Usted qué tiene que decir, congresista Flores? Sí, claro, fue una coincidencia porque justo en esas fechas llegó y el presidente tenía que haber tomado una decisión porque tenía, creo que todo el tema de alguna forma avanzado, ¿no? ¿Y los Avengers qué son? ¿Qué fueron los Avengers? Y en este caso ya estaban alineados de los Avengers, en este caso de los Avengers y las diferencias que han tenido entre Fujimori contra Fujimori, la verdad que la señora Keiko Fujimori en ese momento no estaba de acuerdo con la salida de su padre, por eso que lo expulsa incluso a los Avengers, no lo anulan y incluso último pues que le sacaron a Kenji del Congreso. Ya, pero entonces, ¿fue o no una negociación del gobierno del señor Kuczynski para, a cambio del indulto, conseguir votos que lo salven de la vacancia presidencial? Para nosotros, el presidente tuvo bien claro que él tenía esa posibilidad de indultarlo. El tema de si hubo negociaciones o no hubo negociaciones, nosotros desconocemos de ese tema porque en ningún momento se tocó el tema de que se negocie a cambio de votos el indulto del señor Fujimori. A ver, usted dice, congresista Vieira, que fue una coincidencia. Fue una coincidencia porque el presidente, yo fui a conversar con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y ya le había puesto fecha al indulto. El indulto se iba a dar a la llegada del Papa. Porque en un primer intento iba a ser para el 28 de octubre. Para el 28 de octubre. Pero como hubo un problema con la comisión que revisa estos temas de indulto, entonces se postergó. ¿Ya? Y se postergó para la quincena o la primera semana de enero que venía el Papa. Y a mediados de diciembre presentan el tema de la vacancia y se junta uno con lo otro. Y se embarró. Ahora, ¿usted está de acuerdo con eso? Porque una de las bases que sostienen esto que estamos discutiendo hoy, que es el regreso de Fujimori a prisión, es que el indulto fue una negociación. No me queda ninguna duda en realidad. No sé si hay una línea de coincidencia anterior a diciembre del año 2017 o 16, que es el indulto, pero 17. Pero el hecho es de que desde el momento de la presentación de la vacancia se da cuenta de que hay una solicitud de indulto que extrañamente es negada por el Ministerio de Justicia. Recuerda que en pleno debate del Congreso de la República aparece una fotocopia del acta de Junta Médica y el Ministerio de Justicia niega eso públicamente. Por lo tanto, más allá de que haya habido una decisión política, en realidad lo que extraña son las formas, cómo se termina de combinar ambas cosas. Y ¿Hubo irregularidades en el informe médico de la Junta Médica? Sí, primero hay dos juntas médicas. Premura, prisa. Prisa, hay distintas conclusiones. Aparentemente la Junta Médica desconocía el marco normativo que tenía que aplicar, por eso rápidamente en un par de días se convoca una nueva Junta Médica. No queda claro cómo retorna el expediente del Ministerio de Justicia, donde ya se encontraba, hacia el penal desde donde debería ordenarse. En realidad hay demasiadas irregularidades que ya no solamente se quedan en el tiempo expreso en el que se dicta el indulto, y de eso nosotros nos enteramos el 1 de enero, un día antes de la audiencia en la Corte Interamericana, cuando recién podemos observar el expediente, que era un secreto de Estado hasta ese momento, y la Corte nos lo facilita, y podemos percibir la cantidad de graves irregularidades. Por ejemplo, y Fujimori presenta una solicitud el día 11, pero el día 4 de diciembre ya hay documentos que acreditan que se está favoreciendo el indulto, documentos oficiales, que solamente hubiesen podido ser generados luego de la solicitud. Situaciones verdaderamente inexplicables. Congresista Flores, está en el teléfono usted. Sí. ¿Cuál es en este momento la actitud de los congresistas de Fuerza Popular? Los hemos visto a la tarde con carteles, prácticamente, o en la práctica, quiero decir, solidarizándose con esta situación, solidarizándose con Fujimori, reclamando además una suerte de persecución política de parte del gobierno del señor Vizcarra. Como congresista del gobierno, ¿qué respuesta tiene usted ante eso? No, una incoherencia total de Fuerza Popular.
porque si empezamos a ver tiempos atrás, incluso el congresista Vieira presentó un proyecto de ley. Sí, aquí está, justamente, lo hemos recordado. De alguna forma, ¿no?, para que el señor Fujimori podría estar en su casa, ¿no?, y no estar en la cárcel. Y ahí Fuerza Popular se negó tajantemente. Y luego, cuando los Avengers de alguna forma estaban apoyando el tema del indulto a Fujimori, pues lo amenazaron, incluso en el mismo hemiciclo, a Kenji, ¿no? Pues creo que las actitudes están plenamente demostrados que ellos no estaban de acuerdo con la salida del señor Fujimori, porque pensaban que podría generarle un problema político a la señora Keiko. Bien, congresista Flores, le agradezco mucho por este enlace telefónico. Está el congresista Flores en el Pleno del Congreso. Bueno, se nos han pasado 40 minutos volando. Hemos estado aquí con Carlos Rivera del IDL, Roberto Vieira, que ha contado una historia que desconocíamos. Nos ha sorprendido, incluso al propio doctor Rivera también le ha sorprendido. A todo el país nos ha sorprendido con esta revelación que el esposo de Keiko Fujimori en el año 2013, ¿verdad? 13 para 14, fines del 13 al 14, cuando el señor Vieira estaba negociando un indulto, negociando un intermediario una palabra a veces entre dos partes, teñida, ¿no? Pero uno negocia en política, estaba negociando un indulto. Quiero notar, Jaime, a pesar de eso se presentó una solicitud de indulto que fue negada por Ollantumala. Pero eso fue antes o después. Hasta donde recuerdo fue el 2014, la negativa cuando los hijos estuvieron en la puerta del Ministerio de Justicia. Sí. No, eso fue antes. Yo también me acuerdo que fue antes. Antes. Fue antes, o sea, esta negociación fue después. Y de ahí vino un último intento cuando estaba Cateriano, creo que de Premier. Ya, claro. Y que ese sí se frustró. Recuerdo los rumores de la época. Fue en las finales. Ya. O sea, hubo dos intentos reales. Vino Keiko Fujimori, representada por su esposo, y le dijo, no indultes a mi padre. Vaya, tremenda historia. Gracias, congresista Vieira. Gracias, doctor Rivera. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos para conversar con Cecilia Valenzuela, directora de Perú 21. Hoy publica una extensa y muy interesante entrevista al presidente, justamente Martín Vizcarra. Pero vamos a hablar de eso, evidentemente, y vamos a hablar, ¿por qué no? ¿Cómo no? Quiero decir, de esta coyuntura que pica. Y cómo pica. Nada está dicho. Ya regresamos.